El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró el suelo, las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a construir en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomemos tantito asiento. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. Yo pregunto: ¿cuántos de los que están aquí presentes se saben vestir solitos, sin que nadie los tenga que estar vistiendo? Levante la mano los que sepan vestirse por sí solos. Mira, mucho grandote inútil, que no saben vestirse. Miren qué mal. ¿A qué edad los papás empiezan a vestir a los niños? Desde que nacen, ¿sí o no? Una de las primeras cosas que hacen es ponerles ropa para que no se mueran de frío. Luego me los traen como tamales envueltos, pero bueno, esa es otra cosa. Es irlos enseñando. ¿A qué edad ustedes aprendieron a vestirse solitos? A ver, estas damiselas, ¿a qué edad empezaron a vestirse usted solita? A los 3 años. No recuerda. No recuerdan, creo que todavía no aprenden unas a vestirse. Ay, sí, porque luego traen unos les dicen caja de seguridad. ¿Por qué, padre? Porque traen cada combinación de ropa. ¿Qué pasaría? Voy a poner a un hombre, a mi querido Toñito. Es un hombre que ha vivido en la selva y no ha entrado nunca en contacto con la civilización. De hecho, toda su vida ha vivido desnudo, ¿sí? Y de repente llega la civilización y le dan ropa para que se vista. Y de repente le ponen, tuve que cambiar esto porque en la misa de niños puse calzones y como que ahorita no se va a ver muy bien calzones. Estos shorts, y él los ve, pero nunca ha sabido para qué sirven estos. Capaz que él los ve y dice: pues a lo mejor me sirve como sombrero. Imagínense, va a usar el sombrero y luego le presentan las calcetas, dice: pues son para las orejas, para que no me dé frío. Y ahí anda con sus... ¿Va a saber vestirse? ¿Qué tiene que aprender? ¿Cómo vestirse? ¿Sí? ¿Dónde va cada cosa? Me da risa porque no sé si les ha pasado a alguno de ustedes que se haya vestido en la oscuridad con la luz apagada para no despertar
a otra persona, al marido, a los hijos, al que sea, y de repente te das cuenta que te pusiste la camiseta al revés o la chamarra. Yo hacía bromas a algunos jóvenes que me tocó convivir con ellos, cuando se estaban vistiendo, le dije, ¿de verdad que tú no sabes vestirte, verdad? Me dice, ¿por qué? Ustedes no saben que hay un calcetín específico para el pie izquierdo y otro para el pie derecho. ¿No sabían eso? ¿Cómo que mentiroso? Mi mamá me está diciendo mentiroso. Mi propia madre. ¿No sabían ustedes eso? Pues no es verdad. El caso es que yo les decía a los muchachos, te pusiste los calcetines al revés. No, si están, no, es que se va en el derecho y el otro va en el izquierdo. ¿A poco? ¿No sabías? No, y se cambiaban los calcetines. El caso es que tenemos que ir aprendiendo a usar las cosas. El problema es cuando se descomponen. Imagínense que viniera una catástrofe, ¿no? Y de repente ya no tuviéramos todos los elementos que tenemos ahorita y se fuera destruyendo la ropa. Y nuestros hijos ya empezaran a andar desnudos porque no hay ropa. Y crecen así. Y sus hijos de sus hijos van creciendo también así. Y de repente los nietos, bisnietos, todos desnudos. Y de repente se encuentran algo de ropa. ¿La van a saber usar? Pues no van a saber ni para qué sirve y la tiran. Imagínense que esto sucede exactamente con la vida espiritual. El planteamiento de Dios era muy sencillo. Cuando Dios creó al hombre, el plan inicial era que estuvieran con Dios y que supieran hacer las cosas para lo que nosotros fuimos creados. Y los primeros padres o las primeras personas que fueron creadas, Adán y Eva, tenían este contacto directo con Dios. Dicen la palabra de Dios que incluso Dios bajaba a hablar con Adán y Eva. A esto en la fe católica se llama visión beatífica. ¿Cómo se llama? Visión beatífica. Que es la capacidad de ver a Dios tal cual es. Cuando cometieron un pecado mortal, perdieron eso. ¿Quiénes son los que tienen ahora la visión beatífica? Los que ya están en el cielo. Pero ¿qué pasó? Después vienen los hijos de Adán y Eva, que no tuvieron esa experiencia de Dios y fueron perdiendo, fueron malinterpretando o haciendo las cosas a su manera. ¿Cuáles son los hijos de Adán y Eva? A ver, los dos primeros hijos de Adán y Eva. ¿Quién me los dice? A ver, Belén, venga para acá. A ver si tú sí sabes. Si tú sí sabes, te ganas una medallita traída desde Israel. ¿Cómo se llaman? Caín y Abel. Te ganaste tu medallita. Está bendecida, Ándele, para que vean, los niños son bien inteligentes. Caín y Abel van a ir perdiendo ya esa relación con Dios. Después viene otro hijo, ¿cómo se llama? Lean la Biblia. Set. Y luego vienen muchas descendencias. Entre más tiempo pasaba, se perdía la idea original de Dios en el corazón de los hombres. Hasta que llega un momento que dice la palabra de Dios que el mundo era un despapalle. Bueno, no lo dice con esas palabras, pero para que ustedes me entiendan. Y es cuando el mundo estaba mal. Y entonces viene un acontecimiento para cambiar la faz de la tierra. ¿Cuál fue ese acontecimiento? ¿Quién me dice? El diluvio universal. Por cierto, para los que creen que la Biblia, los primeros capítulos es puro cuento, está comprobado científicamente que el diluvio fue real. Fue real. Simplemente una muestra, el Gran Cañón. El Gran Cañón del Colorado. Se ha querido demostrar que por la erosión gradual es mentira. Díganme, ¿qué fenómeno natural puede generar un corte tan perfecto de esas paredes en forma pareja? Solamente un fenómeno que se haya dado en poco tiempo y de forma rápida. La erosión de esas paredes por el agua que va descendiendo. Y esto está comprobado científicamente. Hay un video que me pasaron. Es cristiano, pero con bases científicas
dice, el Génesis es historia, y ahí se comprueba con datos científicos que fue verídico todo ello. Bueno, el caso es que viene este degenere de la humanidad y viene el diluvio. ¿Quiénes se suben a la barca? Noé, sus hijos y las esposas y los animales. Vuelve a formarse. Noé tiene trato con Dios, pero ¿qué pasa con los hijos? No lo tienen igual, y conforme vienen las descendencias se va perdiendo el plan original. Imagínense usar los calzones de sombrero, para que me entiendan, en forma espiritual, donde los hombres no saben amar, no saben perdonar, no saben vivir. A mí me da mucha tristeza, lástima, ver niños que no saben vivir su niñez, porque si no tienen un celular, un juego de video, no sirven. Tengo los hijos de una de las catequistas que me ayuda en misa de niños. Al terminar salgo a saludar a la gente después de confesar, y siempre veo a estos niños jugando con sus celulares. ¿Saben a qué edad es la edad más adecuada para que los jóvenes empiecen a usar celulares o juegos de video? 14 años. ¿Por qué? Porque los usan antes, pierden la capacidad de ser creativos, pierden la capacidad de relacionarse con los demás, se vuelven unos idiotas, perdonen la palabra, y los papás todos dicen, sí cierto, pero ¿quién se los compró? Y vamos degenerando a nuestros hijos por una estupidez. Y vean ahora a los jóvenes, quítenle al joven el celular, no saben qué hacer. Quítenle las redes sociales, se cayó, no hay wifi, no hay internet, ¿qué voy a hacer? Les da risa, pero eso es una realidad. Entonces, el hombre empieza a perder la idea original para la cual fue creado. ¿Qué es lo que va a suceder? Dios va a querer restituir eso. Va a formar un pueblo, para que ese pueblo empiece a funcionar y luego transmita a los demás lo que se tiene que hacer. Por eso llama a Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Luego viene Moisés, que es el texto que estamos oyendo ahorita. Hay algo bien interesante. A ver aquí a mis teólogos, ¿cuál es el primer momento de la historia de la humanidad en que Dios llama al pueblo, alrededor de él? A eso se le llama asamblea. ¿Cómo se le llama? Asamblea. Hay otra palabra, eclesia. Iglesia. ¿Qué es la iglesia? El pueblo de Dios congregado alrededor de Dios. Es la asamblea. ¿Cuál es el primer momento en la historia de la salvación que Dios llama a un pueblo a su alrededor para enseñar? El momento del Sinaí, cuando Dios va a dar las tablas y Dios le dice a Moisés, cuando liberes a mi pueblo, lo vas a traer aquí. Y ahí cuando están rodeados, Moisés sube y recibe las tablas. Esa es la primera asamblea de Dios, o la primera iglesia. Y nosotros, ¿por qué vinimos hoy? Porque Dios nos convoca, nos llama. Somos asamblea, somos iglesia de Dios, pueblo de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios quiere retomar o reconstruir al ser humano y va dando pautas. ¿De qué nos hablaba la primera lectura? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Bien. A ver, ¿quién me los dice? Bueno, tú no, Fray, no seas tramposo. Qué bueno. A ver, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? El que se lo sepa se gana una medallita de las que traje de Jerusalén. A ver, venga para acá. Sí, venga, pues levanto la mano, pásele, venga para acá, chaparrita, cuerpo de uva.
A ver si es cierto que no sabemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. A ver, primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo. No jurarás en nombre de Dios en vano. Tercero. Santificarás las fiestas. Cuarto. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto. No matarás. Sexto. No cometerás acciones impuras. Séptimo. No desearás a la no desearás a la mujer de tu prójimo. Bueno, no es en ese orden, pero que te lo toma en cuenta. El que sigue. Sí me lo sabía. ¿Está bien? Sí, sí, va bien. Shh. ¿Cuál es el otro? Sí me lo sé, no sé qué me pasó. Tranquila, tranquila, respira. ¿Cuál le falta? No desearás, No. no codiciarás las No cosas. codiciarás No las- codiciarás las cosas ajenas. Luego también, ¿te has echado tacos de ojo? No. No. Ya te ibas a echar de cabeza. Te falta uno. No desearás a la mujer de tu prójimo. Ya le dijimos. Falta uno. ¿Cuál le falta? ¿No robarás? ¿Sí lo digo? Falta uno. Sí. Aquello que decimos son piadosas. No mentiras. Se ganó su... Sí me lo sabía de Está bien, pero se la ganó, está bien. ¿Qué son los mandamientos? Es la reestructuración del ser humano. Es la reestructuración de lo que debemos de ser. Los 3 primeros, cómo nos relacionamos con Dios. Y los 7 restantes, cómo me relaciono con mi prójimo y conmigo mismo. Parece mentira, pero no sabemos relacionarnos con Dios. No sabemos relacionarnos con nosotros mismos. Hay gente que vive deprimida. No sirvo para nada. Es que yo no soy, yo no. Y hay otros que viven tan inflados que nada más los tocas y explotan. Porque están llenos de egoísmo. Y qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. Se la viven tan inflados que se sienten los más guapos y las más guapas. Y los pobrecitos están tan feos. Pero se pintan el pelo, se hacen liposucción, se hacen esto, van al gimnasio. No saben relacionarse consigo mismos. Creen que porque traer una bolsa de quién sabe qué marca que cuesta quién sabe cuántos miles de dólares, ya es más mujer. ¿Cómo puede ser posible eso? Y ahí es donde entonces lo que el Señor quiere es reestructurar. Y por eso nos da los mandamientos. Es protección para nosotros, para retomar el plan original de Dios en nuestras vidas y no le echemos a perder, como desgraciadamente, probablemente en la mayoría de algunos de nosotros y en algunos momentos de nuestra vida estamos echando a perder nuestra vida, porque no somos plenos. ¿Sabían ustedes? Estaba platicando ayer con una joven que está luchando un proceso muy interesante, está cambiando su vida. Y entre más quiere cambiar su vida, haz de cuenta que el enemigo le pone más trampas. Y le decían unos muchachos, no, es que Dios quiere que seas feliz. ¿Para ti qué es la felicidad? ¿El placer, el sexo, la tomadera? Dios quiere que seas feliz en Él, no sin Él. Entonces esa reestructuración de nuestro ser es lo que Dios quiere hacer, pero desgraciadamente a veces nosotros no lo entendemos. No sabemos amar, no sabemos perdonar, no sabemos servir. Y estamos siempre peleando quién es más, quién tiene más, y andamos deseando. Eso es felicidad. No me habló, me quiere, no me quiere, me quiere. Y luego cuando no te quiere, te deprimes. Y luego agarran cada garrapata, porque garrapata, agarra pierna, agarra todo, pero no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no saben valorarse, no saben respetarse, no saben amarse, de acuerdo al plan de Dios. Entonces, los mandamientos vienen a reestructurar. Desgraciadamente no es suficiente y necesitamos algo más fuerte. Ese es el principio,
Pero viene algo más intenso, que es precisamente la lectura del Evangelio. ¿De qué se trató la lectura del Evangelio? ¿Quién me dice? Se gana una medallita, se gana una medallita. A ver si así sí se las aprenden y me ponen atención porque, miren, es una medallita, por un lado tiene la Santísima Trinidad y por otro María Madre con el divino niño. ¿Quién me dice de qué se? A ver, mijo, venga para acá, venga para acá. ¿De qué se trató el Evangelio? De cómo Jesús expulsó a los vendedores que estaban fuera del templo. Se ganó su medallita. ¡Óndele! Así lo voy a hacer para que pongan atención. Al fin, no, a ti no me contestaste, ¿qué? Mi mamá regálame, ay, ¿cree que porque es mi madre tiene privilegios? Pues sí los tiene. Ándele. Ay. Ya ves, ya me robaste la idea, mujer. Vean el Evangelio, es interesante. Voy a tratar de ubicarlos lo que está sucediendo. ¿Cómo es la religión judía en aquel tiempo? Tenían que ofrecer sacrificios, era parte de la ley judía. Se ofrecían animales, ya sea becerros, ya sea mulas, toros, dependiendo del tipo de animal. También palomas. Pero los judíos que iban al templo, la mayoría no vivía en Jerusalén, vivían en la diáspora. Imagínense que aquí fuese Jerusalén, y vienen de Estados Unidos, vienen de Sudamérica y vienen de Europa. Imagínense que se traigan desde allá las ovejas, que se traigan a los bueyes, que se traigan a los animales que van a sacrificar. ¿Lo pueden hacer? No. Entonces tenían que comprar los animales aquí. Ahora, estaban en el templo. Hice una dinámica muy simpática con los niños. A la columna allá les dije, ustedes van a ser burros, acá van a ser vacas, aquí van a ser, ¿qué eran los otros? Borregos, y acá van a ser palomas. Y todos a la vez van a hacer el ruido. Pues los niños, ¿qué traen? Le digo, ¿se puede hacer oración? No, no se puede. Entonces, aparte, el olor del animal sacrificado, la sangre. Luego, oír al animal que está llorando cuando lo están sacrificando. Luego, aparte, se tenía que ofrecer la limosna no se llamaba limosna, ¿cómo se le llamaba? El impuesto o la renta, no me acuerdo cómo era, ahorita se me fue el nombre, al templo. Se tenía que pagar al templo. Y muchos venían de Estados Unidos, otros de Europa, ya ve que allá se maneja el euro, en Estados Unidos el dólar, y aquí en el templo tenían su propia moneda, se llamaba el siclo. Sí, eran los siclos, era la moneda del templo, no se podía usar ninguna otra moneda. Entonces tenía que haber casas de cambio, y eran los cambistas, todo eso dentro del templo. Entonces llega Jesús y hace ¿saben qué? Esto no sirve, vamos a tirarlo. Y ese es el planteamiento. Primero que nada, el templo es casa de oración, para que donde Dios nos congrega, para reconstruir lo que hemos echado a perder, para alimentarnos. Obviamente, en ese contexto judío se entiende lo que se estaba viviendo ahí, pero Jesús quería algo más. Por eso cuando le cuestionan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿Quién me dice? ¿Otra medallita? Y además me queda una. A ver, ven, mijo, a ver qué les dice. No, pues están teniendo éxito mis medallitas, A ver, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Que destruyera ese templo y en 3 días lo reconstruiría. Ándele, mira, se llamó su medallita, es para que la use, Fíjense qué interesante. Destruyan este templo, o sea, destruyan la manera como han vivido hasta ahorita, que yo les voy a enseñar cómo vivir como hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que destruyamos nuestra forma de vida, la manera como nos divertimos, la manera como vemos la vida, la manera como el mundo nos ha enseñado. El mundo nos ha enseñado a poner los pantalones en la cabeza. El mundo nos ha enseñado que tenemos que tener para ser felices, que tenemos que tener una apariencia para sentirnos bien con nosotros mismos. El mundo nos ha robado esa conciencia maravillosa.
de quiénes somos. Y el Señor, por eso en estos 40 días, nos invita a destruir el templo de cada uno de nosotros, nuestra manera de sentir, pensar, para que en esos 3 días que vamos a vivir, que le llamamos la Pascua o Semana Santa, el Señor reconstruya toda nuestra vida. Pero necesitamos nosotros hacer conciencia de ello. Jesús viene a reconstruir y a enseñarnos lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es el servicio, lo que es la entrega, lo que es el sacrificio. El mundo te dice, tú no sufras. Dios te creó para ser feliz. Tú no tienes que sufrir. No es cierto. Tenemos que reconstruir, y para reconstruir hay que destruir. Y esto requiere sacrificio, dolor, renuncia, muerte a lo que yo quiero. Ya hemos vivido como el mundo nos enseña. Muchos de ustedes tienen años viviendo de esa manera y no son plenos. Y aunque vengan al templo, no han descubierto, no han permitido que Dios reconstruya estos templos maravillosos, porque cada uno de nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Dios congrega dentro de ti y llama dentro de ti su gracia y su amor. Obviamente el Señor está hablando de la resurrección. Jesús muere en esa carne mortal y resucita en una carne inmortal. Y se nos llama a vivir 2 resurrecciones. La del final del tiempo, cuando se vayan a morir, que espero que sea pronto, van a resucitar un día para ser juzgados, para ir al cielo, para ir al infierno, pero van a resucitar para ser juzgados. Pero tenemos que vivir una resurrección ahorita, y es la resurrección de la gracia, cuando recibimos el perdón, cuando recibimos la misericordia, resucitamos al verdadero amor, a lo que Dios quiere hacer ahorita conmigo, a través de su gracia y su amor. En el templo venimos a escuchar la palabra de Dios, pero principalmente a recibir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, a recibir el perdón de nuestros pecados. La primera parte de la misa, se perdonan los pecados veniales, no los mortales. Los segundos, los mortales, se perdonan ahí en el confesionario. Y algunos de ustedes incluso han venido para que se les orienten sus problemas matrimoniales, existenciales, con los hijos, problemas que tienen. A eso venimos al templo, a ser congregados y reestructurar nuestra vida y no perdernos, porque salimos allá afuera y volvemos a usar los calzones en la cabeza. ¿Sí entienden la comparación? No estoy diciendo que se vayan a poner los pantalones así, ¿no? Sino es el hecho de no entender cómo funcionamos como hijos de Dios. Y por eso San Pablo, de una manera hermosa, en la segunda lectura, nos presenta esto. San Pablo a los Corintios dice: los judíos exigen señales milagrosas, que es que también muchos católicos exigen. Es que yo ya le pedí a Dios un milagro, es que... Y el Señor en el Evangelio dice que muchos creyeron en Jesús por los milagros, ¿sí o no? Y Jesús dice, de todas maneras no te creo, porque los milagros no hablan de quién soy yo, no hablan en su totalidad de qué quiero hacer contigo. El milagro es una acción extraordinaria momentánea. Creer por milagros es un inicio, pero si te quedas ahí, te pierdes. Creer porque Dios te ama y porque quiere hacer algo maravilloso en ti, eso es diferente. Por eso decía el Evangelio al final: mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿No qué? ¿Por qué? Porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre. Los milagros son buenos, sí, como un primer paso, no para quedarnos ahí. Entonces San Pablo dice, los judíos exigen señales milagrosas, los paganos piden sabiduría, pero nosotros, ¿pero quién es? O sea, los católicos,
predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. ¿Qué es lo que sucede? Háblale a un joven, háblale a un adulto, háblale a un matrimonio del sacrificio. ¿Qué te van a decir? ¿Yo por qué voy a estar aguantando esto? No te dejes. Si te da, dale tú también. Si te fue infiel, págale con la misma moneda. ¿O para qué estás aguantando? Déjalo. Ahí tienes otros galanes que andan detrás de ti. No tienes necesidad de estar soportando a ese gañán bueno para nada, mantenido, inútil. ¿Me estás oyendo? En cambio, para los que sabemos lo que es vivir como hijos de Dios, el sacrificio tiene su fundamento en la construcción del reino de Dios, del verdadero amor, no del sentimentalismo, no de las emociones, de la experiencia real y maravillosa de saberte amado por Dios. Y cuando uno ama, es capaz de todo. Pregúntele a una madre qué no es capaz de hacer por su hijo. ¿Qué no es capaz de hacer? Fíjense, son capaces de hacer tanto que hasta los echan a perder. Ay, sí, ¿verdad? Mira cómo me echaste a perder a mí. Creen que tienen que solucionarle la vida a los hijos. Que no sufran los hijos, por favor, papá, mamá. Deja que sufran, deja que maduren. Que encuentren a Dios en medio de todo eso. Pero si está la mamá siempre, ay, mi hijito, no te preocupes, aquí tienes a tu madre para que te cuide, tu madre que es mucha madre. ¿Creen que esa es su obligación? No están entendiendo las palabras de Pablo cuando dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos, paganos o lo que sean, Cristo es la fuerza. ¿Cristo es la qué? ¿Qué necesito para poder seguir adelante? La fuerza. ¿En qué sostienes tu fuerza? ¿En lo que sientes? ¿En sentir bonito? ¿En que te quieran? ¿En que te reconozcan? ¿En el sentir placer? ¿En el tener cosas? ¿O en el descubrir la fuerza de Dios en ti? Por eso dice, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Hermanos, hoy el Señor nos invita a ser templos de Dios, a dejarnos reconstruir. Muchos de nuestros hijos, nietos, no saben vivir como hijos de Dios, porque ustedes adultos no les hemos enseñado. Y a lo mejor ustedes no, porque yo como sacerdote no he sabido enseñarles a vivir como hijo de Dios. Pero cada uno tenemos un papel y una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no nuestros hijos no están experimentando? Porque van generación tras generación en una degeneración. No vivimos con esta fuerza, no vivimos con esta conciencia. No somos capaces de amar. Te amo si me amas, te perdono si vienes a pedirme perdón. ¿Y qué tal cuando no me pides perdón y yo puedo perdonarte? ¿Qué tal cuando tú me dejas de amar y yo te sigo amando? Eso es el nuevo templo de Dios, donde realmente reine Dios y Él sea honrado, glorificado, que todo lo que yo hago es una ofrenda a Dios. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones sean agradables al único Dios verdadero. Si no, no pasaremos de ser simples intentos de cristianos. Hoy el Señor nos invita a todos a que enseñemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, cómo construir el templo de Dios en cada uno de nosotros. Aprovechen esta Cuaresma, todavía hay tiempo
vayan destruyendo todo aquello que no es de Dios. Por eso son los ejercicios de ayuno, por eso son los ejercicios de sacrificio, de penitencia, para romper estructuras que no te han funcionado. Deja que sea el Señor quien las termine de destruir, y en su resurrección vas a ver la gloria de Dios en ti y en lo que haces. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojos. Hoy el Señor te ha convocado a ti, a su iglesia, a su asamblea. Como templo vivo que eres, te invita a este templo de construcción, a que empieces a reconstruir el verdadero templo, a que tú aprendas a vivir como un hijo de Dios, a perdonar, a amar, a tener esa fuerza de Jesús en ti. Muchos de nosotros lo hemos buscado en personas. Es bonito sentirte amado, pero ¿qué pasa cuando esa persona amada te falla, se muere, te deja, te traiciona? ¿Qué pasa cuando esa juventud se pierde, cuando esa salud disminuye? ¿Qué pasa cuando eso material se agotó, se acabó, se perdió? ¿No te has puesto a pensar que el mundo te ha enseñado a ponerte los pantalones en la cabeza? Y nos dicen que está bien la homosexualidad, que está bien el materialismo, que está bien el aborto, que está bien la mentira, que está bien la infidelidad, que está bien juzgar, criticar y señalar a los demás. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que hay una forma diferente de vivir? Que aunque parece mentira, tal vez todavía no la conoces en plenitud, porque venimos arrastrando tantas costumbres, tantas enseñanzas equivocadas, tantos defectos de carácter y vicios, que como los descendientes de Adán y Eva perdieron esa conciencia de Dios, como la hemos perdido tal vez muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. Si tú quieres, el Señor puede destruir ese templo. Va a ser doloroso. No te voy a hablar palabras bonitas, ni te voy a decir, ay, qué bonito. No, es doloroso. Pero te va a dar todo lo que andas buscando, todo lo que realmente necesitas, solamente en Él. Y hay que empezar a destruir esos sentimientos, el odio, el rencor, la soberbia, el sentirte superior a los demás o el sentirte tan inferior a los demás. Ninguna de esas dos es una realidad. Hay que aprender a amarnos, a respetarnos, a vernos como Dios nos ve, y es necesario que crezcamos en ello. Vamos a destruir este templo, que no es el templo donde se haga oración ni donde se adore a Dios. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, he construido un templo que es una cueva de ladrones, que es una cueva de ladrones, y no una casa de oración, no una casa de oración, donde tú seas el centro, donde tú seas el centro, donde tú seas adorado. donde tú seas adorado. Desgraciadamente, he aprendido del mundo, de la carne, del demonio y de las personas que no te conocen, que no te aman, y he aprendido a vivir de una manera equivocada. Hoy tu palabra me llama Hoy tu palabra me llama para poder ser reestructurado como un verdadero templo. Pero tienes que entrar y romperlo todo. Yo te entrego
yo te entrego estos falsos altares estos falsos altares que yo he construido que yo he construido a mi persona a mi persona o a las personas o a las personas que yo he llegado a adorar, que yo he llegado a adorar, a poner en el lugar que te corresponde a ti, a ponerle el lugar que te corresponde a ti, a las cosas, a las cosas, a los lugares, a los lugares, al trabajo, al trabajo, al dinero, al dinero, al poder, al poder, al placer. al placer. He puesto tantos altares He puesto tantos altares que no puedo ni contarlos. que no puedo ni contar. Hoy te pido, Señor, Hoy te pido, que Señor, sean destruidos. que sean destruidos. Yo los destruyo Yo los destruyo con la fuerza de tu amor. con la fuerza de tu amor. Y en tu nombre, Y en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo destruyo yo destruyo este templo este templo construido al odio, construido al odio, al rencor, al rencor, al resentimiento. al resentimiento. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, a todas las personas a todas las personas que yo he metido en este templo que yo he metido en este y templo que lo he alimentado y que lo he alimentado con estos sentimientos con estos sentimientos de odio, de odio, de rencor, de rencor, de miedo, de miedo, de resentimientos. de resentimiento. Yo los perdono Yo los perdono en tu nombre, Jesús, en tu nombre, a cada Jesús, una de las personas a cada una de las personas que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida les he guardado les he guardado un coraje, un coraje, un resentimiento, un resentimiento, un odio un odio o un miedo o un miedo de forma consciente de forma consciente o inconsciente o inconsciente y que generó en mi cerebro y que generó en mi cerebro una respuesta emocional una respuesta emocional que incluso me ha enfermado que incluso me ha enfermado en este cuerpo. en este cuerpo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo les perdono yo les perdono desde el momento desde el momento en que escuché que escuché el primer pleito el primer pleito entre mis padres, entre mis padres en el vientre de mi madre. en el vientre de mi Cada madre. vez que ellos se pelearon Cada vez que ellos se pelearon o que se peleaban entre sus papás, o que se peleaban entre sus papás, con sus hermanos, con sus hermanos, con sus familias políticas, con sus familias políticas, con sus amigos, con sus amigos. yo fui aprendiendo, Yo fui aprendiendo, fui sintiendo fui sintiendo ese odio, ese odio, ese rencor, ese rencor, ese miedo, ese miedo, y ha formado parte de mi vida. y ha formado parte de mi vida. Yo ya no lo quiero, Yo ya no lo quiero. yo les perdono Yo les perdono a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, parejas sentimentales, parejas sentimentales, en el noviazgo, en el noviazgo, en el matrimonio, en el matrimonio, a compañeros de escuela compañeros de escuela y del trabajo, y del trabajo, a personas consagradas, a personas consagradas, sacerdotes, sacerdotes, religiosas, religiosos, autoridades civiles autoridades civiles y a todas las personas y a todas las personas a las cuales me han ayudado a las cuales me han ayudado a construir un templo a construir un templo, al odio, al odio, al rencor. al rencor. Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Los que dañaron mi mente, Los que dañaron mi mente, los que dañaron mi corazón, los que dañaron mi corazón, los que dañaron mi alma los que dañaron mi alma y mi cuerpo, y mi cuerpo, incluso los que han dañado incluso los que han dañado a mis seres queridos. a mis seres queridos. Yo les perdono Yo les perdono en tu nombre, Jesús. en tu nombre, Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que yo construí que yo construí esos templos esos de templos odio, de odio, de rencor, de rencor, de miedo de miedo en los corazones en los corazones de mis seres queridos, de mis seres queridos, de mis enemigos. de mis enemigos. Les pido perdón Les pido perdón por mis palabras, por mis palabras, por mis acciones, por mis acciones, por mis omisiones, por mis omisiones, por todos mis pecados. por todos mis pecados. Pido perdón a mis padres. Pido perdón a mis padres.
Pido perdón a mis hermanos. Pido perdón a mis hermanos. Pido perdón a mis abuelos. Pido perdón a mis abuelos. Pido perdón a mis tíos, Pido perdón a mis tíos. a mis primos. A mis primos. Pido perdón a mis amigos. Pido perdón a mis amigos. Pido perdón a mis compañeros de escuela y del trabajo. Pido perdón a mis compañeros de escuela y de trabajo. Pido perdón a todas las personas Pido perdón a todas las personas que se enamoraron de mí que se enamoraron de mí en esos noviazgos en esos o en noviazgos, ese matrimonio en ese matrimonio. y yo dañé Y yo dañé. y yo lastimé. Y yo lastimé. Les pido perdón Les pido perdón. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo me perdono Y yo me perdono. por todo el daño, Por todo el daño. por todas las acciones Por todas las acciones que he permitido en mi vida que he permitido en mi vida. y que no son de Dios. Y que no son de Y Dios. lo único que me han traído Y lo único que me han traído es soberbia, es soberbia, avaricia, avaricia, envidia, envidia, ira, ira, gula, gula, lujuria, lujuria, pereza, pereza, defectos de carácter, defectos de carácter, mi falta de caridad, mi falta de caridad, mi falta de amor, mi falta de amor, mi falta de alegría, mi falta de alegría, mi falta de perdón, mi falta de perdón, mi dependencia mi dependencia a las personas, a las personas, a las cosas, a las cosas, a los lugares, a los lugares, a la apariencia, a la apariencia, al placer al placer y al poder. y al poder. Yo me perdono Yo me perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque he hecho de este templo porque he hecho de este templo una cueva de ladrones, una cueva de ladrones, donde no se adora donde no se adora al único y verdadero Dios. al único y verdadero Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, también yo me libero también yo me libero de todo ataque de Satanás, de todo ataque de Satanás, todas las mentiras, todas las mentiras, todas las trampas todas las trampas que Satanás ha puesto a lo largo de mi vida, que Satanás ha puesto a lo largo de mi vida, por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de los muertos, evocación de los muertos, limpias, limpias y todo aquello y todo aquello que es opuesto a Dios, que es opuesto a Dios, como el aborto. como el aborto. Pido perdón Pido perdón por ser indiferente por ser indiferente a la masacre a la masacre que se está haciendo que se está haciendo en el vientre de las mujeres, en el vientre de las mujeres. y yo no he hecho nada. Y yo no he hecho nada. Pido perdón Pido perdón si he estado de acuerdo si he estado de acuerdo o incluso por quedarme callado o incluso por quedarme callado ante la homosexualidad. ante la homosexualidad. No estoy en contra No estoy en contra de las personas, de las personas, sino de lo que viven, sino de lo que viven. y yo he permitido Y yo he permitido con mi silencio con mi silencio que esto crezca que esto crezca por miedo por miedo a que me cataloguen a que me cataloguen de un homófobo. de un homófobo. Pido perdón Pido perdón cuando he visto injusticias cuando he visto injusticia o yo he sido o yo he sido causa de injusticias causa de injusticia a las personas. a las personas. Pido perdón Pido perdón por ser indiferente por ser indiferente al sufrimiento al sufrimiento de mis semejantes, de mis semejantes, sus necesidades sus necesidades materiales, materiales, sentimentales sentimentales y espirituales. y espirituales. Señor Jesús, Señor Jesús, reprendo, ato y amordazo reprendo, ato y amordazo toda obsesión, toda obsesión, toda opresión, toda opresión, toda perturbación toda perturbación de Satanás de Satanás en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi corazón, en mi familia, en mi familia, en mi trabajo, en mi trabajo, en mi casa en mi casa y en mis y en pertenencias. mis pertenencias. Toda trampa Toda trampa que me haya hecho caer que me haya hecho caer en estos vicios, en estos vicios, algunos visibles algunos visibles y otros no tan claros. y otros no tan claros. Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi templo
entra en mi Destruye todo aquello templo. Destruye todo aquello que no permite que no permite que tú seas adorado que tú seas adorado en mi interior en mi y interior. que yo aprenda a vivir Y que yo aprenda a vivir como hijo tuyo, como hijo como tuyo, templo vivo como templo vivo de tu amor y de tu gracia. de tu amor y de tu gracia. Y también te entrego Y también te entrego este cuerpo este cuerpo que yo he dañado que yo he dañado por mi manera de comer, por mi manera de comer, por mi falta de descanso por mi falta o de por mi descanso, exceso de descanso, o sobre exceso de descanso, por la pereza, por la pereza, por la gula. por la gula. He dañado He dañado este cuerpo este cuerpo por todas las impresiones por todas las impresiones dolorosas, dolorosas, fuertes, fuertes, que han marcado mi cerebro, que han marcado mi y cerebro. esto ha ocasionado Y esto ha ocasionado estas enfermedades estas enfermedades en este momento en este momento por los méritos por los méritos de tu encarnación, de tu encarnación, nacimiento, nacimiento, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión ascensión y glorificación. y glorificación. Yo me declaro Yo me declaro libre y sano. libre y sano. Yo no fui creado Yo no fui creado para estar enfermo. para estar enfermo. Yo le ordeno Yo le ordeno a cada célula, a cada célula, a cada tejido, a cada tejido, a cada órgano, a cada órgano, aparato o sistema aparato o sistema que haya sido dañado, que haya sido dañado, que esté enfermo, que esté enfermo, que esté alterado que esté alterado en su estructura, en su estructura, en su bioquímica, en su bioquímica, en su funcionamiento, en su funcionamiento, que sea sanado que sea sanado y que se manifieste y que se manifieste como gloria de Dios por gloria de Dios en esta sanación. en esta sanación. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora te entrego ahora te entrego a mi familia, a mi familia, especialmente a aquellos especialmente a aquellos que no he sabido que no he sabido enseñarles enseñarles cómo vivir cómo vivir como hijos de Dios, como hijos de Dios, como templos vivos como templos vivos del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Te entrego, Señor, Te entrego, Señor, a mi familia a mi familia de origen de origen y a mi familia actual. y a mi familia actual, O si estoy en una relación de noviazgo, o si estoy en una relación de noviazgo, o si estoy solo, si estoy solo, viudo viudo o viuda, o viuda, abandonado, abandonado, niño, joven, joven, adulto, adulto, anciano, anciano, cualquiera que sea mi condición cualquiera que sea mi condición y mis relaciones humanas y mis relaciones sean humanas sanadas. sean sanadas. Corto toda relación Corto toda relación que no sea tuya, que no sea que tuya, no me ayude que no me ayude a vivir como hijo tuyo. a vivir como hijo Señor Jesús, tuyo. Señor Jesús, yo me declaro yo me declaro libre y sano libre y sano en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón. y en mi corazón. Y te doy permiso, Y te doy permiso, te doy la autoridad te doy la autoridad para que en cuanto yo empiece a construir para en cuanto yo empiece a construir un templo que no sea tuyo, un templo que no sea tuyo, tú lo destruyas tú lo destruyes con todo tu poder. con todo tu poder. Dame, Señor, Dame, Señor, la gracia de vivir la gracia de vivir como hijo tuyo, como hijo tuyo, adorándote, adorando, amando y sirviendo amando y sirviendo a mis hermanos a mis hermanos en nombre tuyo. en nombre tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Yo voy a orar sobre ustedes y también sobre mis hermanos que están siguiendo esta celebración a través de los medios, ahí en sus casitas, en sus trabajos, donde quiera que estén viviendo esta misa. También es para ustedes esta bendición. Padre del cielo, mira a este pueblo tuyo. Es tu asamblea, es tu iglesia, donde tú los has convocado con tu palabra. Tú los has llamado, Señor, para que alrededor tuyo del altar
de tu presencia real en la Eucaristía, ellos sean sanados, liberados, pero para que den testimonio de tu amor, para que empecemos a adorarte como templos vivos donde tú reines y podamos enseñarle a los demás lo que es vivir de acuerdo a tu plan. Tú nos has dado tantas bendiciones, Señor, nos has sanado, nos has perdonado, nos has liberado tantas veces que nos hemos acostumbrado. Hoy te damos gracias como asamblea, como pueblo tuyo. Te damos gracias y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Y que este pueblo, Señor, en esta oración reciba todo lo que necesita para empezar estos niños a ser liberados de esos juegos de video, de esas redes sociales, los jóvenes, no porque sean malas, sino porque a veces hemos perdido la capacidad de relacionarnos físicamente. No somos capaces de vivir una vida plena y hemos aprendido a depender como jóvenes de estos aparatos, de las personas que han caído, Señor, en el alcoholismo, la drogadicción, en el sexo, en la pornografía. Las personas, Señor, que no han entendido el peligro y la destrucción del chisme, del juicio, del prejuicio. Hoy te pido la sanación, la liberación, la restauración de estos templos. Y por manos de María Santísima, entregamos a esta congregación, a esta asamblea, a esta iglesia que te pertenece, para que sean sanados y liberados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a renovar nuestra fe poniendo pues esta proclamación. Esta proclamación de nuestra fe, y presentemos también a Dios todo aquello que queremos cambiar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ahora vamos a presentar nuestra ofrenda. Pongan sus manos y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanos a través de los medios con sus granitos de arena, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasen a hacer su ofrenda.